Bueno, Gustavo, cuando Muy quieras. bien, muy bien. Buenas tardes a todos. Disculpen esta breve demora, pero estábamos organizando un poco el inicio de la actividad. Mi nombre es Gustavo Costa Aguilar y soy el director del Departamento de Posgrado de Derechos de la Universidad Católica Argentina. Y la verdad que para mí es una alegría presentar este nuevo curso, este nuevo programa de Contract Management que ha promovido, creado, diseñado Felipe Bardosa Balsa, colega y amigo, graduado de la UCA como abogado y como máster en Derecho Empresario Económico, docente de la facultad, y alguien que realmente, como se dice vulgarmente, tiene puesta la camiseta. Así que bueno, siempre se lo agradezco por ese trabajo siempre tan esforzado, por la responsabilidad que pone en todo lo que hace. Y bueno, esto, digamos, que estamos iniciando hoy es fruto realmente, más allá de la colaboración de muchos colegas que van a participar del programa, docentes de alto prestigio profesional y académico, sí fue un diseño, ¿no? Académico exclusivo, así que tiene su sello. Eh, Felipe ha transitado en la vida profesional en varios ámbitos, especialmente en el ámbito corporativo, pero también ha estado en estudios jurídicos de primera línea. No voy a nombrar ahora todos los lugares en los que ha trabajado, pero evidentemente su experiencia en el ámbito corporativo es muy importante. En los últimos años en una empresa petrolera de nivel internacional y sobre todo en todo lo vinculado a administración de contratos y a compliance. Así que bueno, suma esa experiencia académica y profesional en esta propuesta, hoy iniciada con esta clase magistral o masterclass, y también felicitarlo porque es una nueva iniciativa profesional de Limber Consultora, en donde es consultor y socio, así que bueno, también desearle bueno, mucho éxito en todo ese futuro profesional. Es joven y la verdad que muy responsable y trabajador, así que se merece todo el éxito que realmente personas que siempre, ¿no?, se dedican a esforzarse y a preocuparse por dar lo mejor de sí. Así que bueno, Felipe, muchas gracias de mi parte. En nombre de la universidad te lo agradezco. Espero que el programa realmente tenga mucho éxito. Sé que lo va a tener. Ya he trabajado con vos en muchas iniciativas académicas que ya hace 20 años que están en el mercado, así que bueno, este seguramente será un nuevo producto que se va a mantener mucho tiempo. Así que bueno, te doy la palabra y de mi parte yo ya me despido y agradezco obviamente a todos aquellos que hoy están participando de esta clase magistral, ya sea como expositores, como moderadores y como público, obviamente. Y agradecerles haber aceptado, perdón, elegido la UCA nuevamente como una universidad para formarse. Gracias. Muchas gracias, Gustavo. Bueno, muchas gracias a todos también por sumarse a esta clase magistral. Como les anticipó Gustavo, esta clase magistral se dicta en el contexto del programa en Administración de Contratos que comenzará el 28 de septiembre próximo en forma virtual. El programa, les comento brevemente, tiene como propósito formar, desarrollar y fortalecer los conocimientos relacionados al ámbito de la administración contractual con un enfoque práctico, integral y dinámico orientado a fortalecer ese equipo de administración contractual que apoye y logre el éxito del negocio. Contamos con un cuerpo docente integrado por directivos y gerentes de empresas multinacionales y reconocidos estudios jurídicos de la región. Y con ese equipo, como decía Gustavo, logramos construir este espacio de aprendizaje e intercambio de experiencias. Lanzamos hoy formalmente el posgrado con esta clase magistral y tengo el agrado de presentarles a Constanza Bodini, que va a ser la moderadora de esta clase magistral. Constanza es abogada argentina y brasilera por la UCA, además por la Universidad de Brasilia. Tiene una especialización en Derecho Empresarial por la UBA, una maestría en Leyes por la Universidad de Illinois y una maestría en Derecho de los Negocios por la Fundación Getúlio Vargas de Brasil. Es especialista en temas de garantías. Recientemente se publicó su libro que recibió una mención justamente de la Fundación Getúlio Vargas,
Tiene más de 15 años de experiencia trabajando en asesoramiento jurídico de empresas, temas de Project Finance a nivel de Latinoamérica. De ahí es que vienen también muchos de los expositores que nos están acompañando, con quienes ha tenido el gusto de trabajar. Constanza trabajó en el IDB Invest, la rama de financiamiento, en estudios jurídicos de Argentina, Estados Unidos y Brasil, y actualmente es directora de la Cámara de Comercio Argentino Brasilera de San Pablo y coordinadora de su centro de mediación y arbitraje, y ejerce la profesión de abogada en San Pablo. Asimismo, la Cámara está auspiciando este posgrado, a quienes les agradecemos, como al igual que al resto de nuestros sponsors, el acompañamiento. Constanza, te escuchamos, muchas gracias por moderarnos y enhorabuena. Gracias. Bueno, Felipe, muchísimas gracias, la verdad, muy feliz de estar acá con ustedes y bueno, también muy acompañada, veo que hay un montón de participantes, así que muchas gracias también al público por acompañarnos y bueno, a mis colegas que estoy ansiosa ya por hacerles muchas preguntas y pasar un rato divertido y entretenido y aprender todos juntos. Así que básicamente a mí cuando inicio una charla, lo que me gusta es como, por lo menos rápidamente, describirles el camino que vamos a recorrer para saber hasta dónde queremos llegar. Me parece que eso es bastante útil siempre. Entonces, bueno, quería contarles que vamos a hacer como un debate con cuatro rondas así de preguntas. La primera va a ser para hablar sobre el contexto fáctico, o sea, de dónde está parado un Project Finance, o sea, dónde está parado en el mundo Project Finance, qué es un Project Finance, cómo se estructura, conceptos más básicos para poder ir avanzando de a poquito a sacar todas las dudas que ustedes tengan. La segunda ronda de preguntas va a ser más dirigida al contexto jurídico. Vamos a hablar ahí sobre los contratos que forman un Project Finance y vamos a hacer algunas preguntas como más profundas para ver a los administradores de contratos las cosas que les interesen saber. En la tercera ronda de preguntas vamos a hablar sobre los problemas y los desafíos que aparecen normalmente en los Project Finance, especialmente en América Latina. Y la cuarta ronda va a ser de las soluciones. O sea, vamos a ver tips, soluciones, cosas que les interese a ustedes llevarse a su casa. Cosa que les interese llevarse a su casa de aprendizajes, ¿tá? Voy a empezar rapidito entonces contándoles muy así básicamente para legos qué sería un Project Finance. El Project Finance es un método de financiamiento entonces utilizado para operar proyectos de largo plazo que generalmente requieren un capital muy elevado. O sea, son proyectos a largo plazo y con capital bastante elevado. El propio proyecto va a sustentarse. Por eso son diferentes a otros tipos de proyectos. Un Project Finance, como regla, crea normalmente una sociedad que se llama sociedad vehículo del proyecto, o sociedad, no sé, con propósito específico. En cada idioma tiene un nombre diferente, pero básicamente es una sociedad que se crea para mantener separado independiente a los participantes de este proyecto. En grandes rasgos, ¿quiénes son los participantes? Por un lado están los patrocinadores, que son las personas que van a ejecutar el proceso, el proyecto, ¿ok? Y después por otro lado están los financiadores, que son los que van a poner la plata para que se haga el proyecto. Los proyectos, entonces, ¿qué pasa? Esta sociedad que se crea, específica vehículo, justamente es para que la ventaja que tiene es que va a hacer que los patrocinadores no pongan en riesgo todos sus demás negocios, porque probablemente son grupos de empresas gigantes que tienen varias empresas o varios negocios, entonces lo que hacen básicamente es independizar este negocio, este proyecto, de todos sus demás proyectos. Y los financiadores justamente van a poner la plata, pero les sirve esta sociedad vehículo para poder diversificar sus inversiones. Pongo plata ahí, pongo plata allá, por separado, y no poner todo en un mismo lugar. Normalmente los Project Finance son utilizados
para construcción y de grandes proyectos, y qué es importante de los Project Finance, toda la estructuración del proyecto. Entonces ellos tienen que tener justamente un buen equipo de abogados, de contadores, de tributaristas, de todo, pensando en cómo va a ser el proyecto, y por eso es tan importante la administración de los contratos, porque el proyecto se autoabastece, se autosustenta. Entonces por eso es tan importante. Normalmente los Project Finance se utilizan para proyectos grandes, como por ejemplo todo lo que es en área de telecomunicaciones, por ejemplo, cosas de fibra óptica, comprar satélites. Esas son las áreas más populares a nivel mundial, según un informe del IFC de los últimos años. Después, área de transporte, entonces para hacer todo lo que son, me sale en portugués, rodovías, para hacer, ¿cómo se llama? Caminos, para hacer puentes, para hacer puertos, para todo tema de energía renovable, parques eólicos, petróleo, gas, industriales, para hacer grandes obras civiles, como por ejemplo uno que hicimos acá, que era hacer una prisión, una cárcel, puentes, universidades, hospitales, se hacen con Project Finance. Entonces son todos proyectos grandes que necesitan como una estructura pesada de dinero, o sea, como que necesitan realmente un buen fondeamiento, pero lo más importante es poder pensar bien y tener estas cabezas que nos van a acompañar hoy, pensando bien cómo es el proyecto para disminuir al máximo el riesgo, porque si ese proyecto está mal pensado, cae, muere. Entonces, por eso normalmente los Project Finance se usan para proyectos de grandes envergadura, o sea, no se usan para hacer algo muy simple, y son bien complejos, tienen como una complejidad un poquito más delicada. Más pesada, ¿no? Bueno, ahora entonces voy a pasar, a abrir, era solo para dar un pantallazo de lo que significaría un Project Finance, para presentar entonces a mi colega Martín Carlevaro, y vamos a empezar con la primera ronda. Voy a contarles solo hacerle una mini bio. Les pido a los que tengan el micrófono abierto si lo pueden cerrar, si no están hablando todavía. Y bueno, voy a contarles un poco de Martín, que bueno, tiene un currículum espectacular, pero voy a resumirlo. Martín Carlevaro nos está acompañando desde Paraguay hoy. Es un abogado también graduado de la UCA y MBA del IAE. Tiene más de 20 años de experiencia asesorando en asuntos contractuales, regulatorios, societarios, financiamientos y M&A en sectores de infraestructura y energía a nivel internacional. Él es una especialista justamente en Project Finance, en concesiones de obras y servicios públicos, y en alianzas público-privadas, que son las famosas PPP. Trabajó, bueno, más de 30 años en varios países de América Latina, como Chile, Uruguay, Paraguay, Argentina, en Brasil también, y en Estados Unidos. Tras haberse desempeñado como Regional Legal Counsel en la empresa Skanka, donde participó en grandes proyectos de PPP, viales en Chile y en proyectos de generación en Brasil, de energía y demás. En 2014, Martín decidió unirse como socio al estudio BKM, Berkemeyer Paraguay, a cargo del área de infraestructura. Y bueno, él asesora entonces en todo lo que son estos temas de energía, transporte y demás. Bueno, el currículum de él es extensísimo, pero básicamente asesoró a DIF en la estructuración de licitación, pliegos, contrato de PPP, acuerdo de fideicomiso, informe preliminar y otros estudios a ser preparados para la licitación, por ejemplo, del ferrocarril norpatagónico, tren de carga Vaca Muerta, bueno, con un CAPEX de 800 millones de dólares. Bueno, Martín, dejo la palabra con vos, porque la verdad es que el currículum es interesantísimo, pero más interesante es escucharte a vos. Te voy a hacer una pregunta como para abrirte el campo y que puedas comenzar a hablar. Me gustaría saber cómo es la estructura de un Project Finance, cuáles son las partes involucradas, cómo juegan esas partes entre ellas, cuál es la función de cada una. Muchas gracias. Gracias a vos, Connie. Ahí me escuchan bien, ¿no? Porque estoy conectado con mi teléfono,
dado que se me cayó justo, buen timing, se me cayó el wifi de mi casa. Bueno, antes que nada agradecer a las autoridades de la UCA, la institución donde me formé y me recibí de abogado, así que muy agradecido por estar acá, invitado por Felipe. Muchas gracias, Felipe, también por esta invitación. ¿Ahí están viendo bien la pantalla o se ve dividida en dos? Ah, perfecto, perfecto, gracias. Se ve bien. Bien, bueno, antes que nada, resaltar que uno de los componentes más importantes del Project Finance, como bien decía Connie, aunque me perdí 5 minutos de su exposición, pero sé que debes haber comentado, Connie, que el Project Finance tiene como característica fundamental que los financistas no tienen recurso contra los accionistas de la sociedad de proyecto, de la sociedad específica que tiene el objetivo de desarrollar el proyecto, sino que en realidad su esperanza y digamos, su garantía son que el proyecto funcione bien y por lo tanto tenga los flujos esperados y que se mitiguen los riesgos del modo en que se habían pensado cuando se estructuró el financiamiento del proyecto. Y el Project Finance en realidad no es solamente el contrato de financiamiento que acabamos de mencionar, sino que también es un conglomerado, una ingeniería contractual, donde hay varios stakeholders involucrados, varias partes, cada una aportando lo suyo para el éxito de este proyecto, y para que finalmente los usuarios reciban un buen servicio, ¿no? Que es lo que es el objetivo del Estado, ¿no? Del sector público. Y el resto de los actores involucrados, obviamente que esperarán buscar su lucro o su compensación, pero son fundamentales en toda esta estructura, como vamos a ver más adelante. En primer lugar, yo quería ponerles un ejemplo concreto de un proyecto del norte de Chile. Es una concesión del sector de salud, es un hospital. Estamos hablando de Project Finance aplicado a PPP, pero que perfectamente puede ser extrapolado a proyectos de energías renovables o cualquiera, o sea, con sus adaptaciones, por supuesto, pero que es aplicable a cualquier tipo de Project Finance, ¿no? En este caso tenemos un Estado, en Chile, que decide, luego de hacer sus estudios previos y de hacer su comparador público-privado y su valor por dinero, dice, bueno, vamos a licitar este proyecto por la vía de la concesión de obra pública, como le llaman los chilenos a sus PPPs. Y se ponen de acuerdo dos ministerios, el de Obras Públicas, que se encarga de todo lo que es construcción de la infraestructura de Chile, y el de Salud, por el tema de que se trata justo, en este caso, de un hospital, y los servicios de salud son de la competencia del Ministerio de Salud. Para licitar este proyecto, firman un convenio interjurisdiccional, allá por el año 2013-2014, y deciden licitar este proyecto conjuntamente. Licitan, sale a licitación y se presentan varios interesados, varios grupos, algunos individualmente y otros en consorcio, como en este caso fue el caso de SACIR Concesiones, que es una empresa, un grupo español muy conocido, que tiene también su brazo constructor, y Dominion, que es una empresa más de tecnología, de salud, de equipamiento, etc. Entre los dos, tenía mayoría SACIR, ganan el proyecto, y tienen como obligación, y como bien decía Connie, constituir una sociedad de proyecto específica que se va a dedicar a diseñar, construir, operar, mantener y financiar este activo. Ahora, es una sociedad nueva, ahí lo voy a poner, ahí se ve, ¿no? Es una sociedad nueva, es una sociedad al principio huérfana, no tiene gente, no tiene antecedentes, no tiene balance, no tiene activos, no tiene know-how, no tiene músculo. Entonces, es una sociedad que va a necesitar mucha ayuda de los diferentes stakeholders involucrados en el proyecto. Por empezar, de sus propios accionistas, de los sponsors. En general se firman acuerdos de asistencia técnica para proveer servicios de contabilidad, financieros, técnicos, ingeniería, legales inclusive, desde los sponsors a la concesionaria, para que la concesionaria vaya adquiriendo su propio músculo. Y también, por supuesto, tomando gente y demás para ir desarrollando el proyecto para el cual se comprometió frente al Estado, porque el contrato es entre la concesionaria y el Estado. Los accionistas no son parte de ese contrato. Ahora, los accionistas van a poner parte de su capital en esto, o sea, van a tener que poner, al menos en general se estila poner un 20% en equity, en capital, por parte de los accionistas, de lo que es el CAPEX inicial, que es la gran inversión del proyecto. Y el resto, normalmente lo ponen los financistas. En este caso fueron 4 bancos comerciales, algunos internacionales establecidos en Chile, en un préstamo sindicado, ¿no? Un grupo de bancos que se juntaron y le prestaron a este proyecto. A veces los financiamientos son de otro estilo, pueden ser con bonos,
pueden ser con banca multilateral, etc. Bueno, en este caso, típico Project Finance de Chile es con bancos comerciales, ¿no? Y luego, hablábamos que esta sociedad no tiene músculo, no tiene, digamos, no tiene el suficiente recurso humano para desarrollar el proyecto, ni las capacidades técnicas. Entonces, lo que hace es tercerizar o subcontratar muchos de los servicios importantes, y estamos hablando de contratos de muchos millones de dólares, porque estos proyectos son muy grandes, por todos los costos transaccionales que tiene un Project Finance, en general estamos hablando de proyectos grandes, y la construcción es muy importante. Entonces aparece el contratista de construcción, el subcontratista de construcción. En este caso es bastante normal que sea del mismo grupo empresarial del sponsor, que es el mayoritario de la sociedad concesionaria. Y además Dominion no es una empresa constructora, entonces le delegó a SACIR el 100% del contrato de construcción. Es diseño y construcción, ¿no? Así que este es uno de los contratos más importantes y generalmente se transfiere en muchas de las obligaciones de construcción que hay en el contrato PPP o el contrato de concesión al subcontratista de construcción. Otro rol importante es el de operación y mantenimiento. A veces las concesionarias lo hacen con recursos humanos propios, otras veces subcontratan también a una empresa operadora, también es un contrato de largo plazo, que es una empresa que entra reemplaza al constructor durante la etapa de construcción, que normalmente son 2, 3, 4 años, y entra ahí a prestar servicios la operadora, que en este caso sí es compartida entre los dos sponsors, ¿no? Y otro contrato bastante conocido, o bastante normal en hospitales, no en cualquier tipo de proyecto, es tener un explotador comercial de los servicios complementarios, se le llaman, porque el hospital tiene un parking, tiene un estacionamiento, tiene un restaurante, etc. Bueno, entonces ese tipo de servicios también lo puede prestar otra sociedad distinta o independiente de las que acabamos de mencionar. Bueno, finalmente, esto es un poco la estructura, no quiero explayarme mucho más porque después vamos a tener la opción de seguir profundizando sobre este tema, y en beneficio del stakeholder más importante, que es el usuario, ¿no? Finalmente los usuarios de este hospital público. Este hospital se paga todo con subsidios, porque los usuarios, al ser un hospital público, no tienen que pagar por el servicio de salud, es gratuito, sino que la concesionaria, su funding, sus pagos, los recibe su contraprestación, por subsidios fijos a la construcción y a la operación y mantenimiento. Otros países hablan de pagos por disponibilidad, más que subsidios. En Chile se utiliza subsidio. Bueno, y aquí me detengo, Connie, para que sigas con el resto. Buenísimo, muchas gracias, clarísimo y buenísimo para empezar entonces a conversar sobre cómo funciona un Project Finance, cuáles son las partes, me parece buenísimo. Ahora le voy a pasar la palabra a Nicolás Eliashev. Él es abogado de la UBA con una maestría en políticas públicas del London School of Economics y es socio del estudio Tabarone, Robelli, Salini, Miani en Buenos Aires. Él se especializa en la construcción de proyectos de energía eléctrica y de proyectos para otras industrias e infraestructuras, tales como, por ejemplo, gas natural, puertos, aeropuertos, accesos y corredores viales, así como también en derecho administrativo y regulatorio en general. Él tiene más de 17 años de experiencia en el sector energético, y bueno, participa activamente de proyectos de energía eólica, solar, o sea, todo de proyectos de energía, biomasa, habiendo liderado entonces equipos que participan en algunos asuntos muy relevantes en energía eléctrica y energías renovables en Argentina. Bueno, Nicolás, te voy a pasar entonces la palabra. Primero voy a preguntarte un poquito, a mí me gustaría que Nicolás vos hables entonces de qué depende un Project Finance, cómo sería la ecuación básica, las etapas muy así rápidamente, cuáles serían las etapas de un proyecto, la enunciación de los contratos de ese proyecto ya, pero más resumidito, y bueno, enunciación de riesgos y demás, como para situarnos en el tema. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Connie, muchas gracias, Felipe y la UCA por la convocatoria, gracias a todos ustedes por estar del otro lado escuchando. Preparé una muy breve presentación con algunos conceptos, pero yo diría, Connie, que tu primera pregunta de qué depende el Project Finance, bueno, siendo que el Project Finance no tiene su único recurso, es el proyecto, vamos a pensar en tres vectores. El primero es la situación macro, donde es obvio, pero cómo está la política y la economía de un país. A partir de la pandemia nos agregamos el vector de la salud, de la situación sanitaria, obviamente, la situación social,
el marco legal general, no concentrado en el proyecto, sino estamos hablando de la institucionalidad de un país. ¿Sí? Es el primer vector. El segundo, y esto es de lo más general a lo más particular. Es como que estamos así, haciendo un foco. Entonces, en ese foco vamos al sector. ¿Qué vamos a financiar? ¿Vamos a financiar un parque eólico, un aeropuerto, un corredor vial? Bueno, vamos a mirar las leyes y las regulaciones aplicables a ese sector. ¿Hay marcos impositivos favorecedores de la inversión allí? ¿Hay alguna pauta ambiental que haya que considerar? ¿Qué tipo de instituciones sectoriales tenemos? ¿No? ¿Quién es ¿Cuáles son el ministerio? ¿Hay un ente regulador? Etcétera. Y ya focalizando aún más, vamos a los atributos del proyecto. La tierra, donde va a estar implantado, el recurso, si es un proyecto que depende de un recurso natural, cómo está interconectado para evacuar aquello que estemos produciendo, pensemos en un parque de generación solar, eólica, qué tipo de permisos hay que tener, qué tipo de aprobación ambiental, cómo genera ese proyecto sus ingresos, tiene un contrato a plazo, va a vender en el spot, qué tipo de input tiene de ese lado, cómo se construye, qué fierros metemos para poder construirlo, cuál es la tecnología, cómo lo vamos a operar. Ahora, si vos me decís, Connie, ¿de qué depende? Bueno, obviamente la situación de un país, como bien lo sabemos los argentinos, puede estar en un 1, puede estar en un 10, de un día para el otro, y la situación del mundo también es súper variable. La regulación sectorial tiene también sus cambios, y los proyectos pueden ser mejores o peores. Básicamente no necesitamos que esté todo en un nivel de 10, porque necesitamos que esté todo en un nivel aceptable. Y obviamente hay momentos, hay distintas situaciones. Hay una pregunta que es, ¿pasa o no pasa? O sea, ante una determinada institucionalidad, ¿se hace o no se hace? Una vez que se hace, bueno, ese se hace, se ajusta, digamos, en torno a si es óptimo o no, en torno a precio. Si estamos en 6 puntos sobre 10, la tasa será más alta. Si estamos en 10 puntos sobre 10, la tasa será más baja. Entonces, hay un primer parteagua que es pasa o no pasa, y otro segundo que es a qué precio. ¿Sí? Para poder hacer un project finance de infraestructura, estas tres variables, la macro, la sectorial y el proyecto, tienen que estar en un nivel aceptable. Por supuesto que la del proyecto depende del patrocinador y tiene que estar a tope, sobre todo en países como los nuestros que tienen un nivel de situación macro cambiante, por así decirlo. Porque estamos pensando en un proyecto que tiene básicamente ingresos determinados por un precio, por un plazo, por una cantidad y por un recurso que van a estar generalmente plasmados en un contrato. Y ese contrato depende del entorno jurídico sectorial y macro, más allá de que circunstancialmente pueda tener alguna multa de terceros. Y vamos a tener un egreso que justamente está dado por cuánto CAPEX tengo que hundir para construir el fierro, para construir el proyecto, para instalar, digamos, la infraestructura que estoy buscando, cuánto me va a salir operarlo, qué tipo de multas y qué tipo de impuestos tengo que pagar. Y, vinculado muchísimo con el entorno soberano, cuál es el costo del capital y el costo del endeudamiento. Entonces, esta ecuación y el recurso que le da al acreedor depende del proyecto y del entorno jurídico, regulatorio, fáctico del proyecto. Por eso es tan importante. Tenemos que pensar en un esquema que parte desde el desarrollo, desde decir, bueno, de la nada misma, no piensen ustedes en un parque eólico en donde antes de ese parque lo único que había era un pedazo de tierra, y bueno, y sopla el viento en este pedazo de tierra, ¿y cómo lo medimos? ¿Y lo podemos interconectar con algo? ¿Pasa una línea? ¿Podemos evacuar la energía eléctrica que vamos a generar? ¿El parque está bien? Digamos, ¿el terreno tiene alguna contingencia? Bueno, vamos a desarrollarlo. Tenemos que pensar desde el minuto cero, porque obviamente esto tiene una gran complejidad y no podemos hacer la gran, bueno, después vemos, ¿no? Entonces lo construyo y después vemos. Tengo que tener claro desde el primer minuto no solo que lo estoy desarrollando, lo estoy construyendo, le estoy poniendo una tecnología determinada, sino que tengo que tener claro cómo lo voy a vender. Esto no es digamos, un negocio que uno pueda arrancarlo sin saber que tengo un contrato a largo plazo, un esquema de ingresos que justamente va a estar del lado del repago del financiamiento. Con el desarrollo y el esquema de venta claro, voy a buscar el dinero y a partir de ahí lo voy a construir y luego lo voy a operar y mantener. Después vamos a profundizar, Connie, sobre este tema.
un conglomerado de contratos, dijeron quienes me precedieron, digamos, una ingeniería de contratos. Tenemos el contrato madre, que es justamente el contrato que genera los ingresos, puede ser una concesión, puede ser un PPA, que es un Power Purchase Agreement, un contrato de venta de energía. Esto va a generar el flujo de ingresos del proyecto. El desembolso para hacer el proyecto va a venir de la mano de los documentos del financiamiento. Principalmente si estamos hablando de un préstamo, un contrato de préstamo, más el aporte de equity, más las garantías. Si estamos hablando de una emisión de bonos, los documentos que estructuran esa emisión. Los contratos de construcción para construir el proyecto, los contratos de operación y mantenimiento, más los acuerdos sobre la tierra, servidumbres, acuerdos de acceso, interconexión, permisos, todo esto es lo que se llama documentos del proyecto. Connie, después vamos a hablar de los riesgos. Creo que no es ahora el momento. Acá presento un poco qué es lo que puede salir mal. A nivel proyecto, a nivel regulación y a nivel soberano. Volvemos, si querés, sobre esto más adelante para hacerlo más dinámico. El caso de éxito del programa Renovar, que es un caso de Project Finance, en realidad es un esquema regulatorio que fue propicio para el Project Finance, también lo vamos a hablar un poquito después. Éxitos, desafíos y riesgos, y algunas cuestiones prácticas que también vamos a mencionar más adelante. Pero me parece que por ahora prefiero cortar acá para poder contribuir a que esto siga fluyendo. Buenísimo, Nicolás, muchísimas gracias. Bueno, clarísimo, es riquísimo el PowerPoint que acabas de compartir. Y bueno, sí, después vamos a volver sobre esos temas. Pero está buenísimo ese pantallazo que nos diste a todos. Así que muchas gracias. Ahora, bueno, voy a presentar. Y bueno, primero otra cosa que les quería contar a los que nos están acompañando, a los participantes, hagan todas las preguntas que quieran. Estamos hiper abiertos empiecen a mandar preguntas en el chat. Así después podemos ir contestando, y todas las que vamos cuando termine todo el debate, vamos a contestar las preguntas, y si no dé tiempo para contestar alguna cosa, se las vamos a mandar por escrito. Me comprometo a responder absolutamente todas las preguntas humanamente posibles, si sabemos las respuestas. Así que vayan compartiendo si pueden. Bueno, y ahora les voy a presentar entonces a nuestro próximo expositor. Es Nicolás Cima, se llama. Él él nos está acompañando ahora desde Colombia, Bogotá. Él es uruguayo, es abogado uruguayo, egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, con un máster en Derecho, el LLM, de la Facultad de Derecho de Northwestern en Estados Unidos, y también el máster de Negocios de la Escuela de Kellogg de la misma universidad. Comenzó su carrera en Uruguay como asociado de Ferrere Abogados en el año 2007, y después, en el 2012, ingresó al equipo del BID, de la Corporación Interamericana, donde lo conocí y trabajamos juntos, pero él desde la oficina de Montevideo. En el 2015, luego de estudiar en Northwestern y demás, ya viviendo en Estados Unidos, empezó a trabajar en Clifford Chance, en Washington, y bueno, después de una experiencia en Clifford, de vuelta volvió al BID Invest. Ahora ya cambió de nombre y se llama BID Invest. Desde el año 2017 está trabajando ahí como abogado para proyectos de infraestructura, entonces basado en Colombia, Bogotá, para todos los proyectos de supervisión, bueno, para todas las etapas del proyecto, en realidad, estructuración, supervisión, toda la vida de un proyecto, closing, originación, originación, estructuración, closing y supervisión. Así que tiene mucha experiencia en proyectos de transporte, tanto en Argentina, Uruguay como Paraguay, Colombia y Cono Sur. Bueno, básicamente, como vos trabajás en organismo internacional, y me parece que es una visión como totalmente por ahí diferente a la que puede tener un abogado de estudio jurídico, a mí me gustaría que Nacho, vos nos cuentes un poco cómo es la visión de un Project Finance desde un organismo internacional, y bueno, qué es lo que los organismos internacionales valoran por ahí, otro tipo de cosas, o valoran más otras cosas. Entonces, como por ejemplo temas ambientales, temas sociales, ¿no? El típico ESG, que nos cuentes un poquito cómo ven esos temas, qué valor le ponen en sí en la operación,
Y bueno, ¿cuáles son algunos factores relevantes para tener en cuenta, por ejemplo, en todas estas etapas del proyecto que hablamos, básicamente originación, closing y supervisión? Es con vos, Nacho, entonces. Gracias. Gracias Connie. Bueno, antes que nada, muchas gracias a la UCA, a vos, Connie, a Felipe, por la invitación, y, bueno, y a mis compañeros de panel, a Nicolás y a Martín. Bueno, como vos bien decías, yo creo, para darles una visión de qué es lo que vemos cuando entramos a estructurar y a financiar un proyecto, yo creo que lo principal es, como cualquier banco, es ver la correcta matriz de riesgos, ¿no? Es lograr, y creo que eso es un punto muy importante, mechar con el programa y con el seminario, es un buen administrador de un proyecto tiene que tener muy claro esa matriz de riesgo para salir a vender su proyecto y conseguir financiamiento. Eso es lo principal. Toda esa ingeniería de contratos que mis colegas recién hablaban hace unos minutos, tienen que estar muy bien enganchados. Y los diferentes riesgos que muy bien explicaba Nicolás hace unos minutos, tienen que estar muy bien mitigados entre cada uno de los contratos. Es decir, desde el contrato madre, que es la concesión, hasta las garantías y el financiamiento, tenemos que ver una adecuada alocación de todos esos riesgos y mitigantes. Pero en particular, creo que es muy importante para nosotros es la adicionalidad. Es decir, ¿qué tiene este proyecto distinto a otros? ¿O qué tiene esta área o esta industria distinta a otras que nos aporta a nosotros y nos justifica participar en su financiamiento? Entonces, creo que en una primera etapa, lo primero que vemos es quién es el cliente, quiénes son los patrocinadores, como hablaba Martín, quiénes son esos accionistas o esos estructuradores que vienen con la idea en determinada jurisdicción de crear un hospital, de hacer una ruta, de hacer un tren, de hacer una planta o de hacer un parque eólico. ¿Cuál es su experiencia? ¿Qué han hecho? Y sobre todo, ¿cuál es su capacidad financiera? Pero sobre todo, su experiencia. Entonces, en esa base, importantísimo el detalle del Know Your Customer que nosotros hacemos al momento de comenzar y de dar el green light para comenzar a estructurar algo con el cliente. Lo segundo es cuál es la adicionalidad no financiera, es decir, qué estamos aportando al país donde se va a realizar el proyecto, cuál es el desarrollo que el proyecto está buscando para el país. Y ese es un punto muy esencial por nuestras etapas de aprobación. Nosotros, como organismo multilateral, no solo vemos los aspectos de crédito, que obviamente son muy importantes para obtener una potencial aprobación del financiamiento, sino que además nuestro directorio, más que nuestro comité de crédito, mira mucho lo que es la adicionalidad. ¿Qué estamos aportando a la región, a los países y a las comunidades en especial al momento de aprobar ese financiamiento y de proveer el financiamiento? Y importantísimo a su vez, dentro de esa adicionalidad no financiera, los aspectos de gobierno corporativo. Como bien explicaba Martín hace unos minutos, muchas veces, y diría que el 99% de las veces, lo que tenemos es un conglomerado de empresas atrás de un proyecto. Es decir, se junta una constructora internacional, otra con una experiencia determinada, otra con otra experiencia determinada, se unen en un consorcio a los efectos de participar de una licitación y intentar ganar el proyecto. Y una vez que lo ganan, salen a buscar el financiamiento. Entonces, para nosotros es muy importante porque es esencial, no solo va a ser esencial para la vida del proyecto, es el gobierno corporativo, esas tres compañías. Cómo son los acuerdos, cómo se va a manejar el proyecto, quién va a ser responsable de qué, quién va a ser responsable de cada uno de cada una de las etapas que ese proyecto va a tener. Y eso, si bien no es un punto financiero o crediticio numerario desde un punto de vista, es esencial para el éxito o el fracaso del proyecto. Un proyecto puede ser 10 en la explicación que hacía Nicolás, pero si el día de mañana tenemos socios que no se llevan bien, tenemos socios que tienen problemas en la administración del proyecto o en la administración de la SOE,
ese 10 se transforma en 1. Entonces, esos elementos que muchas veces otro tipo de instituciones pueden no tenerlos tan claro, para nosotros son importantísimos. Y todo eso hacia el delta, a ese numerito al que queremos llegar, que al final del día ese numerito se ve reflejado en la tasa de interés y en el precio del financiamiento. Y creo que esos puntos son esenciales para quien está administrando este proyecto. Siempre, muchas veces, hoy hablabas, Connie, del tamaño de este tipo de financiamientos. No siempre estamos hablando de un project finance, tiene que ser un proyecto de 1.000 millones de dólares. Puede ser mucho más chico. Nosotros tengo experiencia en unos proyectos en Uruguay, que son proyectos más de infraestructura social, o proyectos de infraestructura de transporte más chicas. Lo mismo en Colombia, en donde estamos hablando de 10, 15, 20 millones de dólares. Y muchas veces esos proyectos no tienen la capacidad de traer un tercero al grupo del consorcio para estructurarlo, para guiarlos, para armar lo que el proyecto necesita, sino que necesitan tener a alguien interno o contratar a una persona que se sume al equipo para poder estructurarlos. Y esto es esencial para esa persona. Esa persona tiene que entender que el momento de ir a golpear la puerta a una institución, a cualquier banco, pero especialmente a instituciones multilaterales, estos elementos que pueden considerarse como adicionalidad no financiera son esenciales y son claves en la administración o en el manejo de los contratos a lo largo del proyecto. Clarísimo, Nacho. Bueno, de hecho, me parece una cosa clave lo que dijiste sobre la adicionalidad, eso de que realmente, ¿qué es lo lindo de los Project Finance? Justamente es que ayudan a los países a desarrollarse, tanto que sean grandes o no tan grandes como vos me estás contando. O sea, son las ventajas de justamente tener un Project Finance, es eso, ¿no? De poder, por eso es bien del derecho del desarrollo, como le dicen acá, derecho de desenvolvimiento, ¿no? Es como los Project Finance entran relacionados con esa materia, justamente por este tema que vos decís de la adicionalidad. Muchísimas gracias, súper interesante. Ahora voy a entrar un poco más en la parte del contexto contractual, que es la parte jurídica, como más jurídica, y quería un poco preguntarle a Martín, ¿qué me puede contar sobre tips sobre la administración de los contratos que tienen un Project Finance? O sea, ¿cuáles son esos contratos? Ya medio anunciaron algunos contratos, ¿ok? Bueno, ¿cuáles son esos contratos y cómo administrarlos? Así bien en forma simple, ¿no? Gracias. Bien, bueno, para hacerlo bien gráfico, vuelvo al mismo slide, ahora ya con todos los actores ahí, la foto y no la película. A ver, habíamos dicho que es una ingeniería contractual, también lo dijeron Nicolás y Ignacio. El Project Finance no es un contrato, no es el contrato PPP en el caso de una infraestructura, ¿no?, concesionada, no es el contrato PPP, no es el contrato de financiamiento, sino que son un conglomerado de contratos muy vinculados entre sí. O sea, uno tiene que de alguna manera trabajar en equipo. Uno no puede tironear mucho para su lado, un stakeholder no debería tironear mucho para su lado, porque eso puede hacer finalmente caer el proyecto o que finalmente no sea el proyecto exitoso para todos. Si no tiran todos, digamos, para el mismo lado, puede generarse finalmente problemas a largo plazo. Y por eso estos contratos son de largo plazo, y de montos importantes. Ahí Ignacio decía, es verdad que hay project finance que son más chicos, hemos visto en Uruguay el tema de las escuelas, etcétera, pero en general son proyectos que no bajan de 50, 60 millones de dólares. Entonces, todos estos contratos son de montos importantes, y es fundamental la distribución de riesgos y la mitigación de los riesgos para que después no surjan los problemas que pueden llegar a surgir y que nos vamos a explayar un poco más adelante. Los contratos más importantes que vemos en este flujo, donde inclusive en cada relación entre stakeholders hay diferentes contratos, uno de los más importantes obviamente es el contrato de PPP o contrato de concesión, como le dicen en Chile, que es el único de todos estos que es un contrato de derecho público, es un contrato administrativo, donde el sector público que busca el interés público
en general tiene una posición un poco más fuerte que el sector privado, y tiene el ius variandi, tiene facultades exorbitantes del derecho civil, y por lo tanto, si existiesen ciertos cambios impuestos por motivo de interés público, deberían ser compensados, obviamente, en favor del concesionario privado. Pero es el único contrato de derecho público, y después todos los demás son de derecho privado, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el contrato de financiamiento, que suele regir muchos aspectos relevantes del proyecto, inclusive, bueno, establecer obligaciones de hacer y no hacer, covenants, obligaciones de información, etcétera, garantías, hasta el repago de su préstamo, obviamente, ¿no? Después habíamos hablado de la constructora, en este caso que es así, bueno, esta va a tener un contrato de EPC, que en general puede durar la construcción unos 3-4 años, y después algún periodo de garantía. Bueno, tenemos un contrato ahí que es muy importante, y que el financista va a querer que el constructor, que es el que en mejor posición está para gestionar el riesgo de construcción, sea el que asume el riesgo de construcción, y no la concesionaria, que es en realidad el que tiene firmado el contrato PPP, donde se establecen las obligaciones de construcción. O sea, desde el punto de vista del Estado es la concesionaria, pero la concesionaria le transfiere mutatis mutandi las obligaciones de construcción al EPCista, al constructor, vía el contrato de construcción. ¿Por qué? Porque es la mejor manera, más eficiente de hacerlo, es donde hay que poner este riesgo, y además porque se lo piden los financistas. Los financistas no le van a permitir que una empresa que no sabe de construcción se haga cargo de semejante trabajo, ¿no? Un poco lo decía Ignacio, que ellos miran muy bien quiénes son los que están detrás de los proyectos. El operador, lo mismo, el contrato de operación y mantenimiento. A veces no tenemos operación y mantenimiento porque la puede hacer la propia sociedad concesionaria, pero suele haber un operador que se encarga de ese servicio, y lo mismo, los financistas en un project finance van a mirar que ese contrato esté bien redactado. Puede ser que pidan, por ejemplo, en el contrato de construcción, pueden ser que pidan un acuerdo directo los financistas, y decir que de manera de que no hayan cambios al contrato de construcción sin el ok previo de los financistas, sin un waiver, y lo mismo con la operación y mantenimiento, ¿no? Entonces, estos temas no son indiferentes, como verán están todos íntimamente vinculados, y por muchos más aspectos de lo que estoy mencionando. También los contratos de asistencia técnica, ¿no? Los contratos donde los sponsors le prestan servicios a la concesionaria, suelen inclusive estar prendados en favor de los financistas. Es decir, que si la concesionaria tuviese ciertos derechos en esos contratos, por ejemplo, de aplicarles penalidades o cuestiones de seguros, etc., esos derechos que podrían llegar a generar un flujo en favor de la concesionaria pueden estar prendados en favor de los financistas. Normalmente así lo piden, porque todo está prendado, ¿no? Desde las acciones de la sociedad concesionaria, los contratos, etcétera, etcétera, suelen estar prendados en favor de los financistas. También tenemos los contratos que están en este nivel, entre los socios, los contratos los pactos de accionistas, donde se establecen diferentes cuestiones que también les interesan, tanto al concedente como a los financistas, como por ejemplo la transferencia de las acciones a un tercero. El concedente posiblemente en el pliego o en el contrato establezca una obligación de que durante la etapa de construcción, que es la etapa más riesgosa del proyecto, se mantengan al menos las mayorías necesarias, las mayorías que ya se estudiaron en la etapa de oferta, y en este caso, por ejemplo, SACIR, que es el grupo constructor, es muy posible que durante la construcción no pueda cambiar, y tenga que mantenerse allí, salvo obviamente aprobación previa del Ministerio de Salud y de Obras Públicas. Entonces ese tipo de cuestiones también se regulan en los pactos de accionistas, para que no haya ningún problema. Inclusive los financistas no les da lo mismo, lo decía Ignacio, no les da lo mismo que espalda financiera o qué espalda técnica puedan tener los sponsors. Entonces también van a pedir que en los pactos de accionistas se establezcan este tipo de restricciones a modificar la composición accionaria en favor de terceros. Entonces, y acá quiero detenerme un segundito para concluir el tema del rol del contract manager, ¿no? Que es un poco lo que nos convoca acá. Es fundamental, como vieron, más en una ingeniería contractual donde todo está hipervinculado, es fundamental que haya un contract manager que mire toda la película, que sepa que si va a haber un cambio en el contrato de construcción, cuidado porque puede afectar el financiamiento, hay que pedirle waiver a los financistas. Si va a haber un cambio en el pacto de accionistas, si quieren incluir un nuevo accionista, lo que sea, cuidado porque hay que pedir, el contrato PPP tiene que ser modificado, etcétera, etcétera. O sea, todas estas cuestiones tiene que haber gente, inclusive a veces hay contract managers por cada uno de los contratos porque los expertise son muy distintos, ¿no?
el de construcciones para ingenieros, el de PPP, o inclusive el contrato financiero, generalmente hay gente más con background financiero, pero tiene que haber alguien que esté de alguna manera coordinando todo esto para que no se generen disrupciones o cortocircuitos entre toda esta ingeniería contractual que básicamente les quise comentar en pocas palabras. Buenísimo, Martín, muchas gracias. Por eso justamente el abogado que sea interdisciplinario, o sea, ¿no? Un abogado como ustedes que manejan un poco de finanzas, un poco de la parte no jurídica, un poco, saben un poco de todo, es alguien que puede cerrar y explicar y conectar todo y poder administrar esa ingeniería, que me parece que es fundamental. Por eso el rol acá del abogado, en este caso, con toda la complejidad que tienen estos proyectos, es importantísimo. Buenísimo. Y Nicolás, te quería preguntar un poco si vos me podías contar un poco sobre qué cláusulas deberían estar en esos contratos. O sea, algún tip sobre cláusulas que no pueden faltar para Bien. compartir con nuestros colegas. Sí, gracias Connie, gracias también a los colegas. Yo tengo como un slide con algunos aspectos prácticos sobre los cuales se van a derivar algunas conclusiones que son, que derivan en cláusulas, ¿no? A ver, una es, el tiempo es de la esencia, y los tiempos de los procesos son simultáneos. O sea, yo estoy negociando al mismo tiempo contrato de compra de equipos, con el contrato de financiamiento y también con el contrato de venta de electricidad, por ejemplo. Todos los documentos están interrelacionados. Entonces, una cláusula que yo voy a tener que poner o que quiero poner es que en la medida que se pueda, los documentos reconozcan que son parte de un grupo de contratos conexos. Entonces, hay que identificar cuál es el contrato principal. El contrato principal puede ser, como dice Martín, el contrato vinculado con el derecho público. A veces los contratos están regidos por el derecho privado, pero aún así son de adhesión, ¿no? Por ejemplo, Renovar es un PPA, está regido por el derecho privado, pero es tómalo o déjalo. Entonces, yo no puedo cambiar el contrato porque es un contrato que me adjudicaron en la licitación. ¿Eso qué significa? Que todo el resto de los contratos, en la medida de lo posible, tienen que adaptarse en algunas cosas principales a ese contrato. Por ejemplo, si yo digo que voy a estar disponible generando energía eléctrica el 1 de enero de 2022 en un PPA firmado con Gamesa, un documento de adhesión, yo no puedo tener un contrato de construcción que prevea que ese inicio, ese día de operación comercial, COD, sea posterior a esa fecha. O si lo tengo, voy a perder plata. El proyecto va a perder plata. Entonces, lo que yo peleo mucho en los contratos de construcción, de operación y mantenimiento, es que estén alineados con el PPA, con el contrato de venta de energía, porque si no lo están, el proyecto se descalza desde el punto de vista financiero. Cuento alguna anécdota. En 2016 estábamos negociando uno de los primeros contratos de compra de aerogeneradores. Estábamos comprando para un cliente 150 megas de aerogeneradores eólicos. Era uno de los primeros proyectos del programa Renovar. Había un diferencial muy importante en meter el anticipo de pago, el down payment, antes del 31 de diciembre de 2016. Ese diferencial estaba desde el punto de vista del beneficio fiscal que el gobierno argentino daba, y también desde el punto de vista del precio que el vendedor daba. Nos pasamos Navidad en la central negociando ese contrato, no se levanta nadie, y uno dice, bueno, ¿y qué tiene que ver? Bueno, capaz que lo puedo cerrar el 2 de enero, pero no. Si lo cerraba el 2 de enero, el proyecto le hacía un agujero financiero enorme. No era un contrato de venta de algo que yo me compraba porque quería y nada más, era un contrato que estaba construido sobre lo principal, lo primero, que es el cash flow, y ese cash flow presumía que el beneficio fiscal iba a estar en el 2016, no en el 2017, y que iba a estar bajo el precio de 2016. Entonces, me tardaba 5 días a cerrar el contrato y le hacía un agujero importante al proyecto. Pasamos Navidad, nuestras familias nos quisieron mucho en ese momento, pero el proyecto se hizo en tiempo y forma, porque el tiempo es de la esencia. Todos los documentos están interrelacionados. A nivel cláusulas, es importante que los documentos reconozcan eso, es importante que los documentos que no son del financiamiento, que es la especialidad
es decir, los documentos de proyecto, tengan cláusulas que reflejen que son parte de un financiamiento, que le den derecho a los acreedores, que le den derecho a que los acreedores consientan ciertas cuestiones antes de ser modificado. El contrato no se puede desarmar sin el ok del acreedor. El contrato no se puede cambiar sin el ok del acreedor. El acreedor tiene que tener cláusulas de step-in, de subsanación o acuerdos directos. Ese tipo de cláusulas son fundamentales, hay que ser flexible, no es lo mismo un Project Finance de energía eólica que un PPP como los que hizo Martín, no es lo mismo un hospital que un aeropuerto, cada industria tiene sus vicisitudes, sus usos y costumbres, por lo tanto, mi otro tip es no caer con el librito predeterminado, ser humilde, adaptarse a la industria, adaptarse a los usos y costumbres y a las partes. Trabajar en equipo, en este caso, por ejemplo, fue mi primer contrato de compra de equipos y lo negociaba el CFO de la compañía y yo decía, pero no debería ser el de supply y no. Y la verdad es que las cosas que nosotros escribíamos en ese contrato cambiaban completamente el cash flow. Entonces, desde el punto de vista del contract management es muy importante ese feeling multidisciplinario, ese saber que lo que yo escribo como abogado impacta en el negocio, impacta en el financiamiento, y entonces tengo que ser muy cuidadoso, los abogados tenemos que tener el ego muy controlado, no somos los protagonistas, somos actores de reparto, tenemos que escribir las cosas que los financieros y los comerciales definieron antes, y escribirlo de tal forma que sea exactamente lo que acordaron y no otra cosa, porque son contratos de largo plazo. Clarísimo, Nicolás. No, justo se conecta un poco con lo que había hablado Martín, ¿no? De poder como hacer ese juego medio de malabarista, ¿no? Primero de todas las partes, después de la cabeza de cada uno, que es totalmente diferente, poder interpretar cada uno, plasmarlo y que sea algo que tenga la estructura formal, pero a la vez que pueda ser adaptable. Y ese es un trabajo que es como de los más difíciles. Porque vas a tener que adaptarte a los cambios. Así que nada, me parece buenísimo esos tips que acabas de compartir con nosotros. Ahora, Nacho, Ignacio te iba a hacer una pregunta. ¿Cómo vos pensás que podemos estructurar algún tipo de financiamiento a nivel contractual de forma eficiente? O sea, ¿qué sería eficiente? Siempre lo que quieren las partes es como reducir costos, ¿no? O sea, hacerlo como más rápido, y reduciendo costos. Gracias. No, buenísimo. Y yo creo que acá el rol del contact management o del manager o del project manager es esencial. Es algo key para la estructuración de ese tipo de proyectos y para hacerlo de forma eficiente. No, yo en mi experiencia y en la experiencia que hemos tenido dentro del banco, el tener a alguien dirigiendo el tránsito, para ponerlo de una forma coloquial, es esencial para llegar a buen puerto y de una forma eficiente y con bajos costos. Porque al final del día, costo que se suma es rentabilidad que se le resta al sponsor, al patrocinador en el día de mañana. Eso es algo esencial. Los contratos, como bien hablaba Nicolás y Martín, son normalmente contratos de concesión de precio fijo. El gobierno o la entidad que está licitando le da al concesionario, al consorcio adjudicatario, le va a pagar un precio determinado, un precio cierto en un plazo de tiempo, ¿sí? Entonces, cuanto más eficiente sea la estructuración del proyecto, cuanto más eficiente sea la construcción del proyecto, mayor es la ganancia para los patrocinadores. Y en eso es esencial el inicio de esa estructuración. Y el project manager, el contract manager juega un rol esencial. Entonces, tanto desde lo que es la estructuración de los contratos de construcción, ya sea porque lo hacen con sus propios jefes, con los propios patrocinadores, son quienes están además con un sombrero de constructor construyendo el proyecto, pero también a su vez en lo que es la estructuración del financiamiento, contratando consultores, trabajando con los abogados y trabajando con el propio banco. Creo que es esencial. Yo creo que la buena práctica al hacer el kickoff de la estructuración del proyecto, tener fechas claras, deadlines claros y sobre todo tener
la mayor cantidad de trabajo procesado, que eso es esencial. ¿Por qué? Porque siempre es mucho más eficiente, para ponerlo de una forma genérica, para el proyecto realizar las tareas antes de traer terceros. Y ahí hay dos modelos. Por ejemplo, en Colombia se utiliza muchísimo el hecho de viene el patrocinador, el sponsor del proyecto, va a construir una carretera y lo que hace es contrata el ingeniero independiente, contrata a los asesores financieros, contrata a los auditores del modelo, contrata a los abogados de ellos y para los bancos, prepara la estructura, les pide, organiza ya todo lo que es el proceso de due diligence y luego recién trae en una etapa ya más avanzada y más cocinada a los bancos para que, obviamente aportando su input o haciendo las preguntas que sean necesarias, ya tengan un trabajo, un material con el que trabajar. Y luego hay un estándar distinto, es el estándar que se aplica mucho en Uruguay, en los proyectos de Argentina también lo he visto así, en donde el banco entra en una primera etapa y entra a ayudar a estructurar. Entonces, en ambos dos tienen sus pros y sus contras, pero el rol de ese manager o de esa persona que va dirigiendo el tránsito, como decía recién, es esencial para hacerlo eficiente. Y luego, importantísimo es la confianza, es el trust. La confianza que tiene que generar el cliente con el banco y con los otros stakeholders del proyecto para que esto llegue a buen puerto y sea eficiente, no solo en la estructuración, sino especialmente en la supervisión del proyecto. El hecho de que cuando se rompe esa confianza en reportes, esa confianza en cómo se maneja el proyecto, es cuando las cosas no empiezan a salir bien. Y les voy a poner un ejemplo muy claro. Por ejemplo, como yo les mencionaba al principio, para nosotros es sumamente importante todo lo que es los temas ambientales, los temas sociales. Y muchas veces, y sobre todo en los últimos tiempos, hemos visto dificultades por COVID, por temas de salud, por restricciones en la movilidad, por demoras en la importación de mercaderías, demoras que se hacen en el proyecto que realmente son ajenas al consorcio constructor. Y muchas veces por acelerar la obra o por acelerar los proyectos, nos empezamos a saltar cosas, ¿sí? Entonces nos empezamos bueno, este permiso, el gobierno se está demorando en dármelo, el permiso ambiental se está demorando en dármelo, entonces yo voy pero voy a hacerlo igual, voy a trasladar este camión de material, lo voy a trasladar igual, o voy a hacer esta obra porque necesito avanzar. Ese tipo de cosas tienen que estar muy bien coordinadas, y sobre todo con instituciones como la nuestra. ¿Por qué? Porque el hecho de decir, después me arreglo con el banco o esto no se van a dar cuenta, es lo que genera muchísimo esa pérdida de confianza y transforma a la relación, que es una relación de socios, porque no es una relación banco, estoy prestando, si funciona, funciona, si no funciona, no funciona, no. En Project Finance, el banco es socio de los accionistas. Y como dice Martín, casi en un 80-20. Entonces, para nosotros es esencial poder supervisar y trabajar con el cliente en solucionar lo que hay que solucionar y solucionarlo de buena fe. Entonces creo que, para resumirte, Connie, ¿cómo hacerlo más eficiente? Planificación es lo principal, y confianza, generar esa confianza con el banco y los demás stakeholders para que los proyectos lleguen a buen camino. Gracias, Ignacio. Lo que veo muy interesante en lo que hablaron los tres sobre el tema contractual es que mismo que cada país, un proyecto sea diferente, por ejemplo, en algunos países de Latinoamérica, algunas partes entran en una etapa o en otra, como vos decías, Ignacio, o que, por ejemplo, el financiamiento viene por un lado o por el otro. A veces, por ejemplo, acá en Brasil viene por el BNDES casi siempre, o sea, banco público, en otro, como habían dicho, viene por bancos comerciales, o viene, no importa. Hay como cosas, como conceptos, estos conceptos de credibilidad, de estas cláusulas que tienen que estar y que acompañan a un proyecto en cualquiera de estos países. Y eso está buenísimo, porque en la medida en que nosotros manejemos bien esas cláusulas y manejemos bien, entendamos bien cómo funcionan los contratos,
podemos administrar proyectos como administradores de contratos en cualquiera de estos países de una forma muy eficiente. Por lo menos estoy aprendiendo con ustedes. No, no, y Connie, creo que para complementarte lo que decías, creo que es sumamente interesante porque cuando estamos hablando de Project Finance, estamos hablando de jugadores sofisticados. Y esos jugadores sofisticados, no importa la jurisdicción, pueden tener algún requerimiento, algo distinto, pero el estándar es muy similar. Sí. Sobre todo a lo largo de Latinoamérica. Obviamente Brasil es un mundo aparte dentro de otro mundo, y tiene sus propios requerimientos, pero el resto de las jurisdicciones, salvo detalles, vemos estándares muy parecidos. Entonces creo que eso es esencial, porque una vez que uno aprende el estándar, ese estándar internacional para un proyecto es replicable en las otras jurisdicciones. Claro, y eso es una muy buena noticia, porque podemos administrar entonces proyectos en todos lados, ¿no? Es buenísimo. Por lo menos para las partes involucradas es buenísimo. Ahora quiero pasar rápido, para poder ir avanzando con los temas que nos interesan, a todo lo que son problemas y desafíos en los Project Finance, y preguntarle un poco a Martín rápidamente, ¿qué pasó con el COVID, ¿no? ¿Los contratos estaban preparados para el riesgo COVID? Bueno, ahí, como introducción, me parece que está bueno mencionarles que habrán visto mucho en la prensa y en publicaciones de infraestructura que a partir de que empezaron los estados a afrontar el tema de la pandemia y a tener bastante estrechez fiscal, por ejemplo en el caso de Paraguay se triplicó el déficit fiscal, se fue a las nubes, hizo que Paraguay era un país que venía muy prolijo con sus cuentas públicas, tiene la ley de responsabilidad fiscal que solo le permite llevar el déficit a 1,5% del PBI, y así le pasó a todos los demás países de la región. Entonces muchas publicaciones empezaron a decir, bueno, la panacea son las PPP, porque no hay margen fiscal para invertir públicamente en proyectos públicos, tampoco nos podemos endeudar, además la actividad económica cayó sustancialmente, entonces el pago de impuestos, que es uno de los ingresos más importantes que tienen los tesoros nacionales, bajó mucho, y no había margen para invertir en infraestructura el año pasado, ¿no? Muchos países han frenado sus inversiones. Y para no frenar el flujo, todos impulsaban, bueno, las PPP son la panacea, o el Project Finance en general, dado que el sector privado es el que un poco hace la inversión, y el sector financiero, como decía Ignacio, pone generalmente el 80-70% de la necesidad de CAPEX. Bueno, el tema es que si uno hace un doble clic ahí, los contratos, que es un poco siendo tu pregunta, no sé si estaban del todo preparados para semejante situación de fuerza mayor, que encima en algunos casos ni siquiera se logró constituir como fuerza mayor. Entonces, ¿qué hubo? La situación fue que hubo una enorme reducción de ingresos, sobre todo en los proyectos que son de transporte, ¿no? Aeropuertos, trenes de pasajeros, sobre todo, carreteras, etc. Entonces, y en esos proyectos que son autofinanciables o que tienen un componente importante de ingresos por usuarios, la verdad que casi que mantuvieron la misma estructura de costos con ingresos muy menores a los que estaban previstos en su estudio de demanda, su estudio de tráfico original, de la oferta. Entonces, y también los que son por pagos por disponibilidad, como tenemos en Paraguay, ¿no? La verdad que aún siendo por pagos por disponibilidad, si bien el pago es fijo y no debería tener problema, la verdad que en una situación de estrechez fiscal uno empieza a preguntarse si el Estado va a cumplir con los pagos que corresponden, fijos, incondicionales y irrevocables. Porque es posible que tenga problemas a la hora de hacerse de los fondos para pagar esos subsidios, como le dicen en Chile. Entonces, y además también hubo un aumento de costos, hubo problemas sobre todo en los proyectos que están en etapa de construcción, problemas para avanzar con la construcción, todo tipo de aislamientos que no permitían a la gente trabajar, o gente que tiene que venir desde el exterior en alguna etapa del proyecto específica y no puede viajar, entonces se generan disrupciones y se generan después aceleraciones para volver a estar en la curva de avance del proyecto. Todo eso tiene un costo. Entonces vimos reducción de costos y reducción de ingresos y un aumento de costos. Y a veces los financiamientos son rígidos. No digo el caso del Bid Invest, pero sí tenemos, por ejemplo, tenemos financiamientos emitidos con bonos internacionales, donde los
los inversores institucionales te trasladaron el riesgo de fuerza mayor totalmente, y el único riesgo que ellos tienen es el riesgo de pago, y de pago del Estado paraguayo, o sea, es un riesgo proxy soberano. Y si vos te demorás en los hitos de obra, te penalizan y te piden más garantía a los sponsors, etcétera, etcétera, y eso genera un sobrecosto financiero importantísimo. Entonces, lo que nos pasa es que a veces tenemos contratos muy rígidos, y el concesionario no tiene la posibilidad de cerrar la ventana, esperar un año y después volver a abrir. Es un servicio público, está obligado a continuar con la prestación de servicio. Inclusive a riesgo de quizás estar en pérdidas, en quebrar, etcétera, pero tiene que continuar. Y muchos proyectos están diseñados como riesgo y ventura. Entonces es un tema a considerar a partir de esta experiencia de la pandemia, de que haya un cambio de paradigma en ciertos contratos. Hay una necesidad de flexibilizar los contratos de PPP para que los estados puedan absorber ciertos riesgos en estas condiciones tan particulares en las que uno se puede encontrar en un plazo de 20, 30 años de contrato. Por ejemplo, dar plazos variables de concesión, como existe en Chile, en algunos proyectos, no en todos. Existe la posibilidad de que los proyectos, en lugar de tener un plazo fijo de 20, 15, 30 años, sean ofertados y adjudicados por ingresos totales de la concesión, traídos a valor presente neto. Entonces, si uno no llega, cuando estaba, de acuerdo a sus estudios preliminares, pensaba que en 20 años llegaba a los ingresos necesarios que yo requiero para que el proyecto sea rentable, en lugar de terminarlo al año 20, si tuve un problema como donde los ingresos prácticamente fueron nulos en un año, bueno, que se pueda extender el plazo de la concesión para que esos montos traídos a valor presente neto den lo que uno había ofertado y que es lo que el Estado le había adjudicado. Eso igual tiene una limitante, porque generalmente las leyes de concesiones de obra pública tienen límites al plazo máximo de concesión, ¿no? Generalmente son de 35 o 40 años. Entonces podría ser que ni siquiera te alcanza con la extensión del plazo de la concesión. Pero es una de las formas de mitigar este riesgo, ¿no? Los plazos variables de concesión, que en Paraguay todavía no los tenemos. Hay una posibilidad de incluirlos para los futuros proyectos, hay una idea de hacerlo, pero el tema está en que el sector público tiene que tener un músculo muy interesante y muy bien preparado y aceitado para todo lo que es la fiscalización. Tiene que ir fiscalizando los ingresos y costos periódicos de la concesión para saber cuándo exactamente tiene que terminarse esa concesión. O sea, no es tan fácil. Después tiene que haber también mecanismos aceitados del reequilibrio económico del contrato, para que el concesionario en una situación de pandemia pueda rápidamente recuperarse, una revisión periódica de la TIR, de la tasa interna de retorno, que sea automática, que no tenga que pedirse y reclamarse y arbitraje. Bueno, ese tipo de cuestiones siempre creo que facilitan bastante el éxito del proyecto, aún en etapas de incertidumbre como la que nos encontramos ahora. Clarísimo, Martín. Bueno, una pregunta para Nicolás, un poco con la experiencia de Argentina, ¿no? ¿Cómo afectó el tema de los riesgos cambiarios y demás, bueno, sumado al riesgo COVID, ¿no? a los Project Finance? Bien, yo creo, digamos, en un proyecto puede haber todo tipo de riesgos y calamidades. Están los riesgos asociados al proyecto, los riesgos regulatorios y los riesgos soberanos. El riesgo cambiario y el tema del cepo es claramente un riesgo soberano. Los riesgos que están del lado del proyecto son riesgos que en general están bajo el control del patrocinador y de sus socios evitar. Son cosas que podemos evitar. Nadie me manda a hacer un parque eólico en un lugar donde no sopla el viento. Nadie me manda a hacer un contrato de equipamiento que no prevea qué pasa si se rompe. El riesgo regulatorio es más macro y el riesgo soberano es... El riesgo soberano argentino es como la muerte y como los impuestos, es una especie del género de cosas que no se pueden evitar. Entonces, ¿qué hacemos con él? Lidiamos y vemos cómo sobrevivimos. Básicamente, en lo que es Project Finance en Argentina, que lo único que se cerró en escala es renovar, el impacto del cepo se divide en dos, ¿no? Se divide en aquellos proyectos que ya estaban estructurados, cuasi desembolsados o próximos a, y los proyectos que estaban en una etapa anterior, o los proyectos que estarían ahora por hacerse, ¿no? Entonces, la experiencia demuestra que cuando un proyecto está lanzado y cuando
el proyecto ya tiene, digamos, todas las aprobaciones que tiene que tener y está estructurado, es muy difícil detenerlo. En mi experiencia, los proyectos que han caído en la Argentina han sido por decisión del inversor y no del acreedor. Antes de experimentar esto, pensaba lo contrario, pensaba que el acreedor iba a ser más reticente. Los acreedores en la Argentina han sido extraordinariamente flexibles, y yo he participado personalmente en 2 proyectos que cerramos y desembolsamos a pesar de estar afectados por las PASO, el cepo, la volatilidad cambiaria, etcétera, etcétera. Básicamente el cepo, introducido en septiembre de 2019, cerró cualquier posibilidad de estructurar las operaciones de Project Finance como estaban pensadas básicamente con una estructura de cascada de waterfall de cuentas afuera, que se imposibilitó por vía del cepo. A los 90 días salió una norma que de alguna manera permitió estructurar esa cascada pero adentro, y permitió el acceso al mercado de cambios para fondear, digamos, el próximo servicio de deuda. Los bancos en general compraron esa estructura, y obviamente el costo lo asumió el sponsor en términos de mayor exposición. O sea que lo que vemos cuando suceden este tipo de medidas es, respecto a los proyectos que están en curso, más exposición del sponsor en términos de o garantías adicionales. O sea, se termina desdibujando un poco el concepto de Project Finance sin recurso, y tiene algún tipo de recurso limitado al sponsor para que asuma determinados riesgos. A pesar de ello, cerramos un proyecto en pleno cepo y en plena pandemia, un proyecto que empezamos a trabajar en el 2019, y yo veía que seguían pasando calamidades, y bueno, y ahí el proyecto está por inaugurarse en un mes, si Dios quiere. Con lo cual, lo que dice Ignacio es muy importante: el diálogo con el acreedor, entre acreedor y sponsor, la interrelación permanente, el carácter de socios es así. Me ha pasado proyectos que han vivido que se les vaya el proveedor principal invocando COVID, o que el operador del parque lo frene invocando una falta de pago, y la actitud del banco siempre es comprensiva. La actitud del banco lo que busca es ver cómo se puede resolver el problema, y que el proyecto, en este caso particular, genere energía eléctrica, porque si genera energía eléctrica, genera el cash que es necesario para repagar el financiamiento. Entonces, los incentivos están alineados y se trabaja como socios, y es muy importante en ese sentido la comunicación llana y clara de los inconvenientes en la primera oportunidad posible. Por eso el tema de el que maneja el tránsito, ¿no? En lo que decía Ignacio, la administración contractual, alguien tiene que estar avisando en la primera oportunidad posible, no solo por imperativo legal, que cuando uno tiene una fuerza mayor la tiene que avisar cuanto antes, sino porque el que avisa no traiciona, y cuanto antes se avisa, más tiempo hay para encarar los problemas, y encarar los problemas de manera conjunta. Porque todo el mundo en la mesa lo que quiere es terminar el proyecto, y que el proyecto genere energía, o genere aquello que está generando, para generar el dinero que es necesario para que todo el mundo salga hecho. Aprovecho para cortar un segundo una pregunta, Connie, no me mates. Un ingeniero del que aprendí muchísimo siempre me decía lo mejor para que un proyecto salga bien, y ahí tomo la palabra de Ignacio, era planificar. Y él me decía planificar, planificar, planificar. Le pregunto a los tres, Ignacio, Nicolás y Martín. Ahí Connie hablaba recién del administrador de contratos, el abogado y demás. Para mí el mejor combo, sin lugar a dudas, es el ingeniero contractualista, o el contador contractualista, o el financiero contractualista. El que, como bien vos decías, Nicolás, no ser protagonista, ya sea el abogado, el ingeniero. Pero en la experiencia de ustedes, ¿cómo ven la estructura de administración contractual? ¿La ven colgando en un project finance del área financiera? ¿La ven alguien mirando la integralidad, como decía Martín? ¿A quién ven ustedes, como decía Ignacio, dirigiendo el tránsito en esto de la ingeniería contractualista? En mi experiencia, el CFO. Sí, yo he tenido varias experiencias, y yo creo que depende mucho del tamaño del proyecto. He tenido experiencias en donde tenemos muy buenos abogados, ya sea bajo jurisdicción de Nueva York o bajo jurisdicción local, que se ponen la camiseta para sacar adelante el proyecto, ya sea abogados de los bancos o abogados de cliente.
pero te diría que en su mayoría, como tú bien decías, es un ingeniero, es alguien de números, es alguien interno de la compañía. Puede ser el CFO, puede ser el COO, que es el que está en todo, el que está dirigiendo, el que está viendo qué está pasando con el EPC, qué está pasando con la operación, qué está pasando con el financiamiento. Yo creo que las mejores experiencias las he tenido así, pero de vuelta, depende también mucho del tamaño del proyecto y si ese rol está tercerizado o no. Normalmente cuando no está tercerizado y cuando lo tenemos dentro de la compañía, puede ser un ingeniero o puede ser también, como te decía, abogados externos. Eso lo he visto mucho. Por ejemplo, el caso de Martín, que me ha tocado cerrar un proyecto hace poco, es un ejemplo claro de cómo los abogados locales dirigen y empujan para cerrar. Bueno, de hecho tiro una cuestión como para después pensarla y que siga después Connie con el orden de la exposición. Creo, en mi experiencia, el principal valor agregado que podemos agregar, valga la redundancia, es formar justamente un equipo de administración contractual que se nutra de la expertise del ingeniero, que se nutra de la expertise del abogado, del especialista en administración y finanzas. Es tan importante en un proyecto la certificación de obra, como bien Martín decía, para evitar estar discutiendo el tema de la TIR y demás, como las cuestiones contractuales y financieras. Entonces, pensemos y sigamos adelante, que no hay verdades reveladas acá. Hay industrias que tienen una característica muy propia. En algunas industrias, como Oil and Gas, está más colgando del área de supply chain, el contract management. En proyectos de Project Finance, claramente, como bien vos decías, Nacho, más un CFO, como decía también Nicolás, pero pateemos el tablero, eso de pensar que no es una especialidad, sino más bien un mix y un equipo de trabajo. Como bien vos decías, Ignacio, ese generar confianza, generar equipo y no ser protagonistas, como decía Nicolás. Connie, discúlpame, adelante. Todo bien, igual vamos a empezar a ir como poniéndole un moño, como dicen acá, para que no se les haga muy tarde a los que están en países que es más tarde que otros, porque en Bogotá es más temprano, pero por ahí en Argentina y Brasil no. Entonces, nada, un poco yo le quería ir como poniendo, como redondeando el tema y hablando un poco ya más, voy a saltear y voy a hablar un poco más de ya las soluciones. Me parece que está bueno darle tips a que se lleven las personas que nos acompañaron hoy después de un día de trabajo agotador, con temas tan, o sea, interesantes y relevantes, pero así, que tienen mucho contenido como para masticar. Entonces, un poco, ¿qué cosas le podemos decir para que se lleven a su casa, para que se interesen, para realmente, porque este posgrado de administración de contratos, a mí por lo menos me parece como hiper interesante y útil para todos aquellos, y no solo para los abogados, sino también para los ingenieros, ¿no? O para los economistas, es como cómo manejar esto que estamos hablando, cómo ir entendiendo cada uno de estos negocios que estamos presentando. Entonces, un poco, mi idea era preguntarles así, a nivel, si quiere Martín empezar, porque estábamos como en ese orden, pero todo bien, es si tiene alguna como lección aprendida, alguna cosa para comentarnos y para tener en cuenta sobre la administración de contratos rápido, así después hacemos las preguntas que quieran hacer en el público, la verdad. Bueno, sí, de lecciones aprendidas, la verdad que son muchísimas, porque estos contratos de tan largo plazo, y además hay diferentes lecciones para las diferentes etapas del proyecto. Una cosa es la originación, otra cosa es la estructuración, el financiamiento, la operación y mantenimiento, la construcción también. En todas ellas hay lecciones aprendidas. No quiero extenderme mucho, pero ya hay muchas que se han dicho. Lo que Ignacio y Nicolás mencionaron, el tema de la estandarización de contratos. Claro. Las unidades de PPP, en general, muchas veces, salvo en Argentina, que se dio para mí bien eso, donde sean como, cada contrato es un mundo aparte, ¿no? Hay que tratar de tener un mismo contrato, un mismo pliego, porque eso después baja mucho el tiempo y el costo transaccional, tanto para los sponsors que lo estudian, como para los bancos que financian, etcétera, que sea algo previsible, ¿no? Después cada proyecto tendrá un anexo técnico donde se adapta al proyecto, pero creo que es importante estandarizar pliegos y contratos, ¿no? Le facilita mucho la vida a la gente.
Después el tema de la liberación, siempre pensando en el inicio del proyecto, en la originación. Tratar de no sacar proyectos a licitación si todavía no están expropiadas las tierras. Es el insumo necesario y principal. Muchos proyectos se han caído o se demoran muchísimo en cerrar sus financiamientos porque todavía el Estado no pudo expropiar los terrenos necesarios sobre los cuales se va a construir la infraestructura. Es algo tan básico y tan necesario. Tener un sector público bien preparado también es fundamental, como lección aprendida, tanto en la originación como de luego en la fiscalización del proyecto, si no todo se hace bastante caótico. Está bueno tener también en la originación un diálogo entre los precalificados y el sector público, algunos países lo llaman diálogo competitivo. También darle la posibilidad que los potenciales financistas puedan ver si el proyecto es bancable o no y generar un intercambio, propuestas de mejoras, lo que se llama el test de mercado, ¿no? Bueno, después que un pipeline, porque los grandes inversores en este tipo de proyectos, que son muy necesarios y son muy sofisticados, como dijeron mis colegas, en general invierten en un país y quieren que haya más de un proyecto, o sea, quieren que sus costos fijos se diversifiquen y se dividan en varios proyectos, no les interesa llegar a un país y que sea solamente un proyecto. Entonces es importante que los países puedan ofrecer varios proyectos separados en el tiempo, de manera de que las empresas se puedan preparar para ofertar y adjudicarse más de un proyecto, y si puede ser ese pipeline variado, que no sea solamente de rutas y demás, mejor aún. También saber promocionar los proyectos, tener un buen sistema financiero local es fundamental, sobre todo para siempre se tiende a que los financiamientos en algún momento van a ser en la moneda local, no siempre es bueno que sean en dólares, para no tener un desfasaje entre los ingresos que tiene el Estado y sus egresos. O sea, entonces es bastante sano que tiendan a pagarse finalmente los proyectos en la moneda local. Al principio eso es difícil de conseguir, pero sí es un poco lo que se busca. Entonces el mercado financiero local tiene que ser importante, tanto el mercado de capitales como los bancos, no solamente prestar para el capital de trabajo, préstamos puentes o de corto plazo o líneas rotativas, sino también tener la posibilidad de prestar a largo plazo, fomentar las iniciativas privadas, es otro tema importante, no me quiero extender en ese porque es un poco largo, pero es básicamente que el sector privado pueda presentar ideas, desarrollar la factibilidad y después licitar con mejores condiciones, con alguna ventaja. Eso siempre soluciona la vida del sector público, que no tiene el sector público no siempre tiene el músculo necesario para desarrollar proyectos, entonces el sector privado lo puede hacer. Otra lección aprendida, una adecuada distribución de riesgos, no transferirle todos los riesgos al privado, lo hablamos un poco cuando hablamos de la pandemia, no le transfieras todo el privado, toda la fuerza mayor, todo demás, porque después el privado lo va a contingenciar en la oferta, y finalmente, y como decía Nicolás, le va a salir más caro al Estado, un proyecto que tiene todo transferido, todo riesgo transferido al privado, porque el riesgo tiene un precio, cada riesgo se puede de alguna manera contabilizar. Después algunos países como Paraguay suelen sacar proyectos grandes, y eso puede ser bueno para atraer estos inversores sofisticados, y además porque los tickets de los financiamientos internacionales, de los cuales Paraguay es muy dependiente, porque el sector público paraguayo, el sector financiero paraguayo no es lo suficientemente profundo, en general el tamaño de la inversión es bastante importante, y que al principio sí se paguen en moneda dura. O sea, todo eso atrae a los grandes bancos de inversión, por ejemplo de Nueva York, que en ciertos países son bastante necesarios. Dividir en hitos, el CAPEX puede ser importante también, dividir el proyecto en diferentes milestones para mitigar el riesgo de construcción, y que cada hito, eso cuando el proyecto sea divisible, porque no siempre lo es, y que cada hito dispare una obligación incondicional e irrevocable de pago de parte del Estado. Bueno, esas cuestiones, los plazos variables ya lo mencionamos, es otra cosa que puede ser buena para mitigar ciertos riesgos. Fideicomisos de PPP, para aislar los riesgos también, y que uno pueda ir viendo cómo se van fondeando las cuentas a 12 meses vista de lo que tiene que recibir dentro de un año, y eso genera también mucho confort de parte de los inversores, bueno, etc. Me detengo ahí, la verdad que son muchas las lecciones aprendidas, pero no quiero explayarme mucho, como decía Connie, estamos medio cortos de tiempo. Sí, Martín, la verdad que riquísima tu respuesta. Nicolás, ¿querés complementar con algo, el caso de éxito que vos decías, renovar, alguna cosa que aprendiste con eso para compartir con los demás? Sí, seguro. Digamos, renovar es un caso de éxito, tiene algunas situaciones
tiene un diseño contractual que es el que está acá, básicamente de la mano del IFC y de sus asesores, incluyendo T4Chance particularmente, lograron un esquema sencillo, un esquema diversificado, con garantías soberanas y con riesgos adecuados, adecuadamente transferidos. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que Renovar generó una inversión aproximada entre 2016 y 2019 y 2020, me animaría a decir, de más de 7.000 millones de dólares. Y ningún proyecto individualmente considerado demandó más de 150 millones de dólares. ¿Por qué? Porque el tope del proyecto era de 100 megas, salvo por ahí Caucharí de Jujuy, que fueron 300. Entonces, vos tenés 100 proyectos o más diversificados, y eso diversifica riesgos. No tenés un gran proyecto que es too big to fail, y que si se cae todo, sino que vas teniendo proyectos que van progresando cada uno a su ritmo. Eso, más la introducción de la sociedad de propósito específico dentro del esquema como contratista principal, y esto de que es un esquema sencillo, que tiene salida, que tiene garantía, creo que son lecciones aprendidas muy importantes. Yo adhiero a todo lo que dijo Martín y no lo voy a repetir, pero obviamente la necesidad de un pipeline, la necesidad de estabilidad, la necesidad de seguridad jurídica obviamente es fundamental. Yendo para atrás, creo que fue una estructura muy, muy importante que diseñó esto, y lo más importante, y lo que no todo el mundo sabe, es una estructura que sigue cumpliéndose a pesar del cambio de gobierno. Clarísimo. Ignacio, ¿y los financiadores? ¿Qué me podés decir para era post-COVID? ¿Qué ven? Bueno, yo creo que hay varias cosas, ¿no? Sobre todo en lo que es infraestructura de energía, Sudamérica tiene un déficit muy grande. Yo creo que hay una oportunidad enorme en todos los países para desarrollar proyectos. Yo creo que el tema de la iniciativa privada, como Martín recién mencionaba, es esencial. Estamos viendo en varias jurisdicciones grandes proyectos que surgen de iniciativa privada, agua, carreteras, proyectos de energía. Y creo que se viene sobre todo para nosotros. El tema de la moneda, creo que Martín lo mencionaba, eso es esencial, sobre todo en jurisdicciones que ya van evolucionando. Como creo que Argentina comenzó muy bien, por ejemplo, y fue una de las primeras en estructurar esos PPAs, que fueron ejemplo para varias jurisdicciones. Y varias jurisdicciones, varios países están haciendo lo mismo, ¿no? Como que comienzan en ese experimento, entre comillas, de ver lo que es un PP, de tener un proyecto grande. Nos pasó en Uruguay, nos pasó en Paraguay, y bueno, y vienen los siguientes pasos, ¿no? Viene la evolución de esos proyectos, y en esa evolución viene sobre todo lo que es la moneda, ese pasaje de dólares a monedas locales o a monedas locales indexadas. Y obviamente los bancos tienen que adaptarse a eso, y esa adaptación viene con dos ramas. La primera es con movilización, que es un punto esencial, sobre todo para las multilaterales, en lo que nosotros llamamos el halo effect, es decir, ese hecho de traer atrás nuestro inversores que no conocen o que no están muy familiarizados con la jurisdicción en la que se va a financiar el proyecto, o no son muy confiados de la jurisdicción. El rol de las multilaterales es esencial en ese sentido, de poder traer tanto bancos comerciales, inversores de largo plazo o inversores institucionales a participar con nosotros y atrás de nosotros, bajo nuestra protección del financiamiento de los proyectos. Y el último elemento y más principal es la innovación. Es decir, ya creo que cada vez menos tenemos el típico financiamiento de proyectos. Cada vez más se le agregan a esas estructuras características de innovación que hacen que se mejore el delta, se mejore la adicionalidad no financiera, se mejore la rentabilidad para el cliente, y se mejore sobre todo la capacidad del proyecto de ir al mercado y obtener el financiamiento que necesita. Entonces, en este tipo de grupos que forma, creo, la universidad, ese punto es esencial. Es decir, formar gente que logre tener esas nuevas ideas y que llegue a implementarse en estos proyectos es key para lo que viene después de la era post-COVID.
Perfecto, buenísimo. A ver, ¿Se te cayó el sonido, Connie? ¿Puede ser? Ahí, ahora Ahí sí. está. Es que estoy en dos dispositivos con esto de que tembla el internet, pero todo bien, vamos. Solo hacia algunas preguntas que están llegando, entonces como para ir poniéndole un broche de oro a nuestra conversación de hoy y para ir llevándonos cosas, bueno, por lo menos en mi caso estoy aprendiendo un montón y me encanta, me quiero quedar, pero bueno, como para ir respondiendo entonces a las cosas que nos están preguntando. Básicamente, respecto a la formalización de los documentos, ¿usan aún firma hológrafo o hológrafa o han evolucionado a la firma digital? ¿Admiten o no la firma electrónica? Pregunta un asistente. ¿Alguien? Yo, Connie, ahí genérico. Yo creo que la firma digital no está muy expandida. Ahí capaz que Martín y Nicolás pueden extender un poco más en las jurisdicciones locales. Los financiamientos típicos de este tipo de proyectos son bajo ley de Nueva York, en donde la firma en PDF es válida y es enforceable, como le decimos bajo ley de Nueva York, por lo cual ya esa firma electrónica ya se aplicaba. Lo que creo que muchas de las jurisdicciones no han logrado es la firma electrónica para las jurisdicciones locales. Sé, por ejemplo, bueno, eso soy uruguayo y lo leí en las noticias, que por ejemplo Uruguay y Argentina ahora acordaron la implementación de firmas electrónicas dentro del marco del Mercosur, y creo que también eso se va a extender, pero no es algo que veamos todos los días en el momento del cierre. Claro, perfecto, clarísimo. Y una cosa que me están preguntando acá es si pueden decir rápidamente cuál es la diferencia entre un Project Finance y un Corporate Finance. Son bien diferentes, así que alguno que me quiera responder. Básicamente en el Corporate Finance el recurso es al sponsor, al dueño del proyecto, y lo que se evalúa al momento de desembolsar es el balance y los ratios del sponsor, del dueño último. En el Project Finance lo que se evalúa es el proyecto como sociedad de propósito específico, sin recurso al balance del sponsor, solo los flujos del proyecto. Clarísimo. Después, Felipe, no sé si vos habías visto dentro del chat que como tuve la baja de tensión se me borró una pregunta de un chico que había hecho al principio para los tres, no sé si vos la podés ver ahí, pero era para los tres participantes. No sé si se puede ver en el chat o no. Sé como que... No la tengo acá. No hay problema. ¿Algún otro quiere hacer alguna otra pregunta que le interese o mandárnosla? También hay un email de la UCA, en el flyer de promoción hay un email en donde también pueden hacer preguntas y mandárnosla y nosotros les mandamos la respuesta por escrito, si hay alguna cosa específica. No sé si hay algún otro que quiera, que le interese saber algo específico. Yo aprovecho para hacerle la pregunta a los tres expositores. En su experiencia de lo que es el Contract Management y el agregado valor del Contract Management para el Project Finance, ¿qué incentivo le dejarían a los que están participando en la audiencia de romper un poco los paradigmas? Un poco de lo que venimos hablando, un poco de lo que le decía de la estructura de dónde cuelga, de cómo armar un equipo de Project Finance, con un jugador de toda la cancha que sea un administrador de contratos, roles y responsabilidades, lecciones aprendidas de que, mirá, me sorprendió más el ingeniero o el financiero y el valor agregado, esto de no ser protagonistas. Me queda muchísimo la idea, Nicolás, esto de no ser protagonistas los abogados y respetar lo que cierran los comerciales y los financieros. ¿Qué incentivo compartirían con la audiencia para hacer más foco en laburo colaborativo, trabajo colaborativo con foco en el negocio? Mirá, Felipe, yo me quedo mucho con lo que decía Ignacio de la innovación, y creo que la innovación también le pega mucho a los abogados. Entonces, yo creo que si nosotros como abogados no cambiamos y no nos adaptamos a lo que viene, nuestra profesión va a sufrir. Y adaptarse, ¿qué significa? Y significa salir de la mera letra de la ley, que por supuesto sigue siendo lo más importante para entrar en sincronización comercial, en sincronización financiera, en una actitud
mucho más abierta a recibir el input del negocio, a aprender, a alinearse, a marcar los límites, pero dejar que el negocio, digamos, lleve adelante el proyecto, a marcar los riesgos, por supuesto, pero no limitarse a marcarlos, sino también ver cómo se puede mitigar y cómo se puede administrar. Y la verdad es que muchos de nosotros hemos aprendido esto a los golpes, y está bueno que haya un ámbito en el cual se impartan conocimientos teóricos. Cuando digo a los golpes, digo en la calle, digo en la práctica, y está bueno que haya ámbitos teóricos que inciten a que estas reflexiones no sean solo aprendidas en el marco de un deal, sino que sean aprendidas ya en una universidad, donde todas estas cosas que son un poco intuitivas y que algunas parecen lugares comunes, son realmente de fondo y tienen conceptos muy importantes. Comunicación efectiva, escribir documentos en lenguaje llano, escribir correos y memos en lenguaje que lo pueda entender alguien que no sea un súper abogado y que no esté escrito todo en difícil, que no sirve para nada. Todas esas cosas me parece que hacen a una profesión más en sintonía con el negocio. Nuestros negocios sufren un montón por las incertidumbres globales y nacionales, y lo que tenemos que tratar de ayudar nosotros es a contribuir, no a hacer las cosas peor, ¿no? A contribuir a una solución. Obviamente hay veces que no hay solución, y bueno, también hay que decirlo, pero mientras tanto hay que tratar de ponerle foco en eso. No, y yo, Felipe, complementando lo que 100% lo que decía Nicolás recién, y yo creo que el tema es eso del el grupo multidisciplinario, el hecho de saber de que se necesita varios backgrounds para poder ser eficientes y llegar a buen puerto. Eso es esencial, y entender que es tan peligroso, perdón el término, pero es tan peligroso el abogado sacachapa que complica las reuniones como el ingeniero que cree que el abogado está complicando. O sea, yo creo que es saber entender que sobre todo en este tipo de situaciones complejas, todos, es necesario de todos para aportar, para que el proyecto realmente llegue al desarrollo que queremos. Y eso no te lo enseñan, no me lo enseñaron a mí en la Facultad de Derecho cuando hice el grado, y no creo que se lo enseñen, perdón, a un ingeniero en la Facultad de Ingeniería o al economista en la Facultad de Economía. Creo que eso son conocimientos que se aprenden del trabajo diario, pero sobre todo creo que en estos tipos de talleres, de este tipo de seminarios, que son multidisciplinarios y que dan esa visión genérica, son los que ayudan a lograr ese objetivo, ¿no? Yo, por mi parte, bueno, suscribo totalmente lo que dijeron Ignacio y Nicolás. También, bueno, cuando preguntaron algo similar a esto antes, no tuve la oportunidad de aportar, pero para mí esto es una banda donde cada uno toca un instrumento y tiene que haber también alguien coordinando, dirigiendo esa orquesta, ¿no? Si los costos no dan, porque no puedes tener un ingeniero, un economista, un abogado, un financiero, siendo el equipo de contract management, que ese sería el ideal, sobre todo en estos proyectos tan grandes, si los costos no dan, bueno, buscar una manera de que haya una cabeza, puede ser un ingeniero, el abogado puede ser también, pero el abogado a veces no sabe trabajar en equipo, en algunos casos. Tenemos una formación un poco rara los abogados, que somos, pero ojalá eso vaya cambiando y nos vamos adaptando, y el abogado que mejor agrega valor me parece es el que se sabe poner en las zapatillas los zapatos del ingeniero, y del economista, y del financiero, y del CFO, etc. Ahora, muchas veces un ingeniero puede ser un buen perfil para eso, pero que se sepa, como decía Ignacio, que se sepa adaptar, que se sepa buscar soporte cuando no conoce el tema, que no sea un ingeniero que funge de abogado, o que piensa que sabe todo del Código Civil y demás. Eso es peligrosísimo. O sea que es fundamental que se sepa soportar en las diferentes expertise que pueden tener internamente en la empresa, o quizás externamente. Así que trabajo para los estudios de abogados también. ¿No? Totalmente, me parece que los tres, ahora te paso la palabra a Felipe para cerrar, pero me parece que los tres como que compartieron un montón de prácticas que parecía como un manual de buenas prácticas, ¿no? Como esas cosas que nos podemos llevar todos a casa y a los próximos proyectos en los que participemos, que se aplican a todos, y que está buenísimo porque son cosas de la práctica, que cuando hacemos la carrera de grado
de lo que hagamos no te las enseñan, y que por eso está tan bueno poder como justamente hacer un posgrado como este, que es con gente que está en el campo, en la práctica. Así que me parece que eso es, o sea, es impagable, y más con gente de varios países. Me hubiera encantado poder hacer un peloteo sobre países, sobre temas de cada país, las particularidades y demás, pero obviamente no nos da la vida como para seguir conversando tanto tiempo. Es súper interesante, y por eso, bueno, los invito, ¿no? A enterarse un poco más de qué se trata este posgrado, que me parece que está buenísimo. Yo ya me quiero anotar. Así que nada, bueno, los invito a ustedes también a participar. Bueno, gracias a los expositores que me acompañaron hoy, y gracias también a todos los que se quedaron, los participantes, por la paciencia y por las preguntas. Y bueno, vamos a hacer un paper con un resumen de lo que hablamos hoy, con los temas más importantes para compartir con ustedes. Y bueno, y si quieren seguir haciendo preguntas por mail, también las pueden mandar. Así que siéntanse muy bienvenidos, y bueno, muchísimas gracias, Felipe. Con vos. Muchas gracias, Connie, Nico, Martín, Nacho, a todos ustedes que nos acompañaron durante estas casi 2 horas de exposición. Y un último mensaje: el contract management, insisto, no tiene verdades reveladas, sino más bien filosofía de trabajo en equipo. Entonces, siéntanse libres también de escribirnos, ahí les pusimos unos datos de contacto, con sugerencias, con inquietudes que quisieran que se traten en este centro, digamos, de compartir experiencias en torno al contract management en las distintas industrias, porque es una oportunidad también para que la universidad esté más cerca del negocio, y el negocio también le aporte a la universidad en qué cosas estamos viendo en la región, a nivel internacional, que falta formarnos. Ese es el desafío y ese es el compromiso, en definitiva, de quienes estamos detrás empujando esta nueva iniciativa académica. Gracias de nuevo a todos los expositores. Connie, excelente tu moderación. Gracias a todos los que participaron. Nos mantenemos en contacto. Muchas gracias a todos. Un saludo. Muchas gracias. Adiós. Saludos, gracias. Gracias a todos. Gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias.